capítulo 17, versículo 17, nuestro Señor Jesús nos da la clave de dónde podemos encontrar la verdad. Esta verdad que es capaz de liberarnos del pecado. Dice el versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Ya que Juan nos dice que la palabra de Dios es la verdad, ¿es toda la Biblia la verdad que nos puede liberar del pecado? ¿Necesito saber toda la Biblia? ¿Son los grandes acontecimientos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, como el diluvio, la salida de Egipto, los reyes, los profetas, los que son capaces de liberarnos del pecado? ¿O en el Nuevo Testamento son los milagros de Jesús? ¿La vida de los apóstoles? ¿Qué es exactamente lo que nos puede hacer libres y que se encuentra en las Escrituras? Bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y seguiremos con la serie de videos llamada Mis primeros pasos con la Biblia. Te invito a ver los videos anteriores. Se encuentran en la lista de reproducciones que he dejado en Facebook y también en el canal de YouTube. No te la pierdas. El apóstol Juan nos explica qué es el pecado. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Dice en la primera de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿De cuál ley? ¿De qué ley nos habla? La ley de Dios. Luego, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, indica que todos hemos pecado y por lo tanto estamos privados de la gloria de Dios. Dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, pues todos han pecado y están privados ¿de qué? De la gloria de Dios. Esa es nuestra condición espiritual. Todos estamos bajo pecado. Entonces, ¿qué es exactamente eso que se encuentra en las Escrituras que puede liberarnos de esta condición espiritual y que Cristo señaló en Juan capítulo 8 versículo 32? ¿Se recuerda? Cuando dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 22 al 23, nos da algunas pistas. Ahora que se han purificado, dice Pedro, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante que la palabra de Dios que vive y permanece. Primera de Pedro capítulo 1, del 22 al 23. Según el apóstol, el hombre puede llegar a purificar su alma si obedece a la verdad. Podemos concluir del texto que Pedro está enseñando que la verdad se obedece. Escuche bien, la verdad se obedece. No se siente, no me llega en una forma especial como si fuera un rayo que viene desde el cielo. No viene producto de una visión, de un sueño, de una revelación. Dice el apóstol Pedro que la verdad se tiene que obedecer. Otro punto importante sobre lo dicho por el apóstol es que nuestras vidas pueden ser purificadas al obedecer a la verdad. Recuerde que todos hemos pecado, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículo 23. Necesitamos urgente ser purificados de nuestros pecados. Y Pedro nos ofrece esta purificación por medio de ¿qué? De la obediencia a la verdad. Por lo tanto, es de suma importancia, escuche, es de suma importancia entender cuál es esta verdad que tenemos que obedecer para purificarnos. ¿Puede darse cuenta que es condicional? Piense un momento. Fíjese bien en lo que Pedro dice. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. Sí, es condicional. Porque dice que se debe obedecer. Esto es una condición que se debe cumplir. Porque si no se obedece, entonces no se puede purificar nuestras vidas. Esa es la condición. ¿Cuál? Obedecer.
Otro aspecto muy importante es lo que Pedro dice en el versículo 23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El hombre puede nacer de nuevo al obedecer la verdad, mediante la palabra de Dios. Bien, hasta aquí hemos podido entender lo que Pedro está diciendo en estos versículos. Sin embargo, todavía no sabemos exactamente qué debemos obedecer. ¿Qué hay que obedecer? Sigamos leyendo los siguientes versículos de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Nos va a proporcionar la respuesta a nuestra pregunta. Veamos lo que dice en los versículos 23 al 25. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Versículo 24. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta, escuche bien, y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. He aquí la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la verdad que nos libra del pecado? ¿Cuál es la verdad que nos hace nacer de nuevo? ¿Cuál es la verdad que se encuentra en la palabra de Dios y se debe obedecer? ¿Cuál es? ¿Qué dice el texto? Dice, y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Dice Pedro que es el Evangelio. Esta es la parte de la palabra de Dios que puede liberarnos a usted y a mí del pecado. El Evangelio. No toda la Biblia. Por supuesto que es imprescindible conocer la Biblia entera. Sin embargo, es el Evangelio el que puede limpiarnos y liberarnos de nuestros pecados. Dice el versículo 13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Palabras del apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 13, en la carta a los Efesios. Note cómo el apóstol Pablo dice, cuando oyeron el mensaje de la verdad, justo lo que hemos venido tratando, que la verdad se debe obedecer. Este mensaje se debe oír. Este mensaje trae salvación. O sea, nos libera del pecado. Ya que la paga del pecado es la muerte, la verdad que es el Evangelio nos libera de esa muerte que merecemos. El Evangelio es la verdad. El Evangelio es el que trae la salvación a nuestra alma. Trajo salvación a ellos en Éfeso y a nosotros hoy. El Evangelio es el verdadero poder. Escuche bien. Es el verdadero poder que puede salvarnos. Es el poder de Dios que puede liberarnos de nuestros pecados. Es cierto que cuando hablamos de poder, a algunos se le viene a la mente los actos milagrosos que se encuentran en la Biblia, grandes prodigios y señales. Y estamos por ende esperando algo así que acontezca en nuestras vidas para poder alcanzar el perdón de los pecados. Que se nos aparezca un ángel, una zarza ardiente, que podamos demostrar por nuestros propios medios que somos merecedores del perdón. Si se nos pide caminar sobre vidrio, lo haremos. Si hay que recorrer varios kilómetros de rodillas, algunos están dispuestos a hacerlo. Si tenemos que meter la mano donde hay serpientes, ahí estaremos. Si hay que cruzar ríos de lavas hirviendo, bienvenido, los vamos a cruzar. Pero no es así. Dios tiene un medio mucho más simple y poderoso, muy poderoso, por sobre todas las cosas, tan poderoso
que es capaz de salvar el alma del hombre, su alma, mi alma. No existe nada que pueda salvar el alma del hombre en el pecado. Solo el poder de Dios. El Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Eso escribió Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 16. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo se puede obedecer para ser salvo? Lo veremos en el próximo video. No se lo pierda. Que el Señor les bendiga. Cualquier duda o comentario que desee hacer, por favor déjelo en el Facebook o en el canal de YouTube. Encantado se lo responderé. No olvide suscribirse a nuestros canales. Que el Señor les bendiga.